¿Ya ven mi pantalla? Sí, yo sí Sí. la veo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días, mi nombre es Héctor Aparicio y vamos a hablar acerca de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que se ha descrito como poco usual en algunos países, pero dada las condiciones de México y que tenemos una gran variedad de genes, sí ha ganado espacio. Entonces sí es importante que la analicemos. Vamos a repasar un poquito acerca de cómo es el diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento. Entonces, pues, a ver, primero tenemos que ver un poquito acerca de la epidemiología de esta enfermedad. Tenemos que ver que fue descubierta por primera vez o descrita como tal en 1887 por el médico inglés Samuel G. Ganó una popularidad bastante alta durante la Segunda Guerra Mundial, dado que por la deficiencia de algunos alimentos que había en esta época debido a la guerra, sobre todo en Inglaterra, el consumo de trigo y de algunos alimentos que contenían gluten fue bastante elevado. Entonces, muchos pacientes empezaron a manifestar las características clínicas de esta enfermedad, pero como tal, no sé si están escuchando bien. Lo que pasa es que me acaba de parecer que tengo problemas con la red. Sí, ¿se escucha bien, Héctor? Ok, Sí, se escucha gracias. bien. Se escucha bien. Bueno, entonces durante este periodo que fue de 1939 a 1945, solamente lo único que se le indicaba a los pacientes era que dejaran de consumir panes y eso solucionaba su cuadro clínico, pero no fue hasta la década de los 50 que con la aparición como tal de la endoscopía y de la toma de biopsias se pudo describir la atrofia de las vellosidades y hacer un análisis más completo de cómo se lleva a cabo toda esta enfermedad. Tenemos que entender que tiene una prevalencia del 1.7% en pacientes sintomáticos y en los asintomáticos hay cifras variables que pueden ir del 0.75 al 1.2%. Esta enfermedad no va a ser una distinción entre los niños y los adultos, puede dar en cualquier edad de la vida, pero sí hace una distinción en las mujeres, en las que puede ser de 2 a 3 veces mayor. Aunque esta tendencia tiende a normalizarse o a hacerse menos evidente a los 65 años, que es una edad en la que ya no importa tanto el sexo, sino que empieza como tal a ser, eh, a dar en la misma, a tener la misma prevalencia. Eh, También tenemos que ver que la prevalencia es muchísimo mayor en la población europea, en la que los países que se ven más afectados es Inglaterra. En aquellos que tienen un familiar directo con enfermedad celíaca que haya sido comprobada por biopsia y por una prueba lisa, tienen un aumento de la probabilidad de padecer esta enfermedad hasta un 4.5%. Estos pacientes pueden sufrir 11 veces más un linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, perdón, sobre la población general. Tienen hasta 2 veces más probabilidades de morir por alguna neoplasia originada por este mismo proceso. En cuanto a los gemelos homocigóticos, tienen una alta posibilidad de padecer enfermedad celíaca. La pregunta del millón aquí es cuál es la prevalencia en nuestro país. La verdad es que este dato es bastante incierto, no hay estudios que lo revelen, es muy poca la información que está disponible, muy pocos los estudios que se han realizado. A diferencia de América Latina, que sí, algunos otros países han hecho estudios muchísimo más completos y han llegado a estadísticas exactas de cuál es la prevalencia que se presenta en sus países, pero no podemos equiparar algunos países latinoamericanos con nuestro país, dado que tenemos diferencias alimenticias y étnicas bastante diferentes, entonces no podemos traspolar esta información a nuestro país. ¿Por qué? Porque si ponemos a revisar un poquito acerca de los genes que predominan en nuestro país, el 56% va a ser de origen indioamericano, el 40% va a ser de raza blanca y un 4% va a ser de población africana. Un estudio que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México analizó a 1,009 pacientes adultos que eran donadores de sangre. Entonces se les hizo la prueba ELISA, se les hizo una antitransglutaminasa
tisular por ELISA y en esta prueba, en el 2.7% de los donadores sí dieron positivo a esta prueba, entonces dieron una prevalencia general de 1 a 37, lo que podría equiparar una de las cifras más altas en el mundo. Si tomáramos este dato nada más, podríamos equipararnos con Inglaterra, que ya vimos en la diapositiva anterior, que es uno de los países que más se ve afectados por la enfermedad celíaca. Sin embargo, no podemos tomar estos datos como ciertos, dado que pues los pacientes o los donadores son seleccionados de manera muy cautelosa. Entonces, además que no se tomó de esta población a personas del interior de la República, o en realidad eran muy pocos, cerca del 80% de las personas que se tomó de los donadores eran provenientes directamente de la Ciudad de México y el 20% restante eran del interior de la República Mexicana. Entonces, probablemente la incidencia dentro del país podría ser muchísimo menor. Tenemos que revisar un poquito acerca de la patogénesis de esta enfermedad y vamos a entender dos cosas. La primera es que se va a dar por la interacción con el gluten, y la segunda es que es por factores inmunológicos, genéticos y ambientales que también pueden afectar directamente para la aparición de esta enfermedad. Pero hay que revisar una cosa: ¿qué es el gluten? Es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño compuesto por prolaminas y glutelinas. Principalmente van a estar presentes en el trigo, en la cebada y en el centeno, que van a tener aminoácidos específicos que van a ser como la gliadina en el trigo. En este caso, como ya lo comentamos, en el trigo va a ser la gliadina, en la cebada va a ser la ordeína, en el centeno va a ser la secalina, y también en la avena hay un aminoácido que podría despertar la respuesta inmunológica para desencadenar una enfermedad celíaca. Aunque es muy poca la probabilidad de que aparezca, también se debe considerar. En este caso, el aminoácido que va a afectar es la avenina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la gliadina es pobremente digerida en el tracto gastrointestinal humano y pues va a resistir la acidez gástrica, las enzimas pancreáticas y las proteasas que van a estar en el cepillo intestinal. Los péptidos de gliadina pueden atravesar el epitelio por vía transcelular. Entonces, una vez que lo atraviesan, es aquí donde inician los problemas. ¿Por qué? Porque ya estando directamente en la lámina, los péptidos que van a ser metabolizados por la gliadina van a ser pues altamente, mm, van a despertar con gran facilidad la respuesta inmunológica. Entonces, para ello no solamente eh, tiene que haber, se tiene que ingerir gluten, sino que también tiene que haber factores inmunológicos. ¿Por qué? Tienen que existir alteraciones de las respuestas inmunes innata y adaptativa. ¿Por qué? Porque en este caso la respuesta innata en la enfermedad se va a caracterizar por una sobreexpresión de la interleucina 15, como podemos ver aquí en este pequeño esquema, en el que ya vamos a retomar un poquito acerca de cómo el gluten va a ser pobremente digerido y el aminoácido que está presente, la gliadina, va a pasar el epitelio. Entonces, aquí va a ser deaminado, la gliadina va a interactuar directamente con la lámina propia, y estos aminoácidos van a interactuar directamente con la célula presentadora de antígenos. Aquí también tiene que haber factores genéticos con eh, ¿cómo se llama? El complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el HLA-DQ2, que va a ser un factor bastante importante. ¿Por qué? Porque va a intervenir en la presentación para que algunas células, como por ejemplo las células CD4, también vayan a dirigir la respuesta inmunitaria y que vayan a atacar a el epitelio. En este caso van a salir o van a causar una sobreexpresión de interleucina 15 y van a causar una leucocitosis intraepitelial, lo que va a causar una atrofia vellosa, hiperplasia de criptas y una linfocitosis intraepitelial. Como ya lo estuvimos comentando, aquí va a intervenir el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí los individuos que expresen estos dos genes que tenemos presentes, no sé si ven mi apuntador. ¿Sí lo ven? Bueno, supongo que sí.
Sí. Vamos a ver estos dos genes que se van a expresar en algunos de los pacientes, aunque tenemos que revisar algo muy importante. Dentro de la población mexicana, cerca del 30% va a expresar este gen. Entonces, no es el único factor que contribuye a la aparición de la enfermedad celíaca, sino que también vamos a encontrar algunos otros genes que también pueden causar un daño tisular. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos otros de los genes, coleac 2, 3 y 4, que también pueden despertar una respuesta inmune. Algunos factores que pueden prevenir la enfermedad celíaca podría ser un periodo de ventana que existe entre los 4 y los 6 meses de edad, en los que se dice que si nosotros introducimos a la dieta el gluten, podría reducir la aparición de la enfermedad celíaca. Sin embargo, algunos estudios que estuve leyendo comparan esto con algunos placebos y no afecta en gran medida la aparición de enfermedad celíaca o que la vayan a disminuir, sino que el factor importante que tenemos que ver en la combinación de la introducción de la dieta del gluten tiene que ser también la lactancia materna, que esto nos ayuda muchísimo. La lactancia materna se ha demostrado que es la forma más efectiva de reducir la prevalencia de la enfermedad celíaca. También algunos otros factores que pueden influir a que no aparezca como tal esta enfermedad puede ser la invasión por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque tiene un rol inmunomodulador para que no afecte como tal la gliadina al epitelio. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues bueno, antes del consenso de Oslo se había definido la enfermedad celíaca típica, atípica, potencial, silente, latente, entre otros, aunque en el 2013 se reunieron en Oslo algunos médicos y llegaron a homogeneizar como tal las definiciones de enfermedad celíaca porque eran bastante parecidas entre sí. Ejemplo, ahorita ya están buscando que lo que conocían como latente y silente sea algo que pueda ser eliminado como tal de la clasificación. Entonces, la clasificación actual va a ser asintomática, clásica, no clásica, subclínica, sintomática y potencial, y en el que vamos a tener síntomas muy específicos. En el caso de los niños, algunas de las manifestaciones que pueden tener son la diarrea, la anorexia, el vómito, el dolor abdominal, la irritabilidad, apatía, introversión, la tristeza como tal. En los adolescentes, estos frecuentemente van a estar asintomáticos, pero también pueden presentar dolor abdominal, cefalea, artralgias, menarquia retrasada, irregularidades menstruales, estreñimiento y un hábito intestinal irregular. En los adultos, los síntomas van a ser muchísimo más marcados, por lo que son los que comúnmente van a presentar la enfermedad celíaca clásica, en el que va a haber una dispepsia, diarrea crónica, dolor abdominal, síndrome del intestino irritable. Ojo, aquí también hay que prestar mucha atención al diagnóstico diferencial de intestino irritable porque pueden dar el 50% de estos pacientes tener criterios de Roma para esta enfermedad. Entonces, también pueden tener dolores óseos, articulares, infertilidad, parestesias y ansiedad. Algunos de los signos que nosotros vamos a notar, pues obviamente los pacientes que empiecen con esta dieta y que tengan las molestias, estos no van a querer comer, por lo que vamos a notar una malnutrición, distensión abdominal, aftas orales, debilidad muscular, talla baja. En los adultos podríamos notar como tal la pérdida de peso bastante significativa, edemas periféricos, talla baja y neuropatía periférica. Algunas de las manifestaciones menores que podemos ver son molestias transitorias inespecíficas y que aparentemente no son relacionadas como dispepsias, a diferencia de algunas manifestaciones mayores que son con pacientes que tienen evidencias de tener síntomas de mala absorción, diarrea, esteatorrea, baja de peso y otras características de malnutrición, como por ejemplo los calambres, la tetania, el edema, y pues estos son los síntomas más clásicos en la enfermedad celíaca. Bueno,
En cuanto a la intensidad de los síntomas, no existe una relación con la atrofia de las vellosidades, pero tampoco la existe con la extensión del compromiso intestinal de esta enfermedad. En cuanto a algunas enfermedades autoinmunes que podrían ser ligadas o que podrían también ser un predisponente para padecer la enfermedad, en el primer lugar vamos a encontrar a la diabetes mellitus tipo 1, que en este caso el del 3 al 10% de los pacientes que padecen esta enfermedad también podrían desarrollar enfermedad celíaca si se ven expuestos a la dieta con gluten, aunque obviamente no todos es así. Algunos pacientes que pueden tener también enfermedad celíaca pueden tener manifestaciones bastante leves, aunque ya sea el compromiso de la atrofia intestinal que sea bastante elevado. Algunos de ellos también pueden tener una biopsia duodenal normal en el 21% de los casos que se les diagnostica por medio de la prueba de ELISA y se les realiza una biopsia duodenal, van a estar completamente normales. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Va a haber tres pilares importantes. El primero de ellos es la historia clínica. Si tiene familiares directos que padezcan esta enfermedad, si se les realiza una serología y dan positivos, y finalmente la biopsia. Tenemos que llevar a cabo estos tres pasos porque por sí solos no nos dan un diagnóstico completo de enfermedad celíaca. Los test serológicos, en este caso podemos utilizar el EMA, que tiene una especificidad del 99%, pero tiene una sensibilidad variable, por lo que no es la primera opción, a diferencia de la antitransglutaminasa de inmunoglobulina A, que en este caso tiene una especificidad del 98%, pero tiene una sensibilidad del 100%, así que va a ser la primera opción que nosotros vamos a tener para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Aunque también si tenemos un paciente que nos da positivo a un test serológico para antitransglutaminasa de inmunoglobulina A, tenemos que llevar a cabo una evaluación endoscópica para dar completamente con el diagnóstico y pues ver cuál es el daño que se ha causado en nuestros pacientes. ¿Qué vamos a encontrar en esta evaluación endoscópica? Pues primero la pérdida de pliegues mucosos, un patrón en mosaico, pliegues festoneados, nodularidad y una prominencia de la vasculatura. No lo puedo cambiar. Ahí está. Bueno, aquí tenemos tres imágenes de una evaluación endoscópica en el que en el primero de ellos vemos ese patrón de nodularidad con patrón empedrado que es característico de la enfermedad. En la imagen B vamos a ver el aspecto festoneado de la mucosa y finalmente en el caso de la C, vamos a ver en el A la vasculatura, la nodularidad en el B y en el C el aspecto festoneado de la mucosa. En el caso de la histología, también por medio de la endoscopía vamos a hacer una biopsia que el diagnóstico siempre va a ser confirmatorio con la biopsia. ¿Qué tenemos que ver aquí? Lo primero de ellos es el crecimiento linfocitario intraepitelial, que ya vimos que es característico en la patogénesis de la enfermedad, lo vimos. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto va a llevar a cabo todo el mecanismo patológico que nos va a desencadenar el daño en el intestino, lo que nos va a ocasionar una hiperplasia de criptas y una atrofia vellositaria. Como tal, estas alteraciones por sí solas, en caso de que nosotros realicemos una biopsia por algún otro diagnóstico, alguna otra sospecha diagnóstica y que tengamos como tal, no son específicas de enfermedad celíaca y debe considerarse algún otro diagnóstico diferencial. O también podríamos tomar como tal una prueba serológica, pero alguna de las otras cosas en las que podríamos pensar podría ser en giardiasis, inmunodeficiencia común variable, enteropatía autoinmune, enteritis por radiación, enfermedad de Whipple, tuberculosis intestinal y algunas otras patologías como enteropatía por VIH. Entonces, lo principal es que si nosotros ya identificamos un paciente que se le realizó una biopsia y dio positivo al crecimiento linfocitario intraepitelial y hay una atrofia vellositaria, pues sí hay que pensar en algún otro diagnóstico y tomarle una prueba serológica. Ya vimos cuál es la primera opción que vamos a tener en estos pacientes.
En cuanto a las clasificaciones histopatológicas, hay tres que son utilizadas. Algunas son un poquito más antiguas, como por ejemplo la de Marsh y Marsh modificada, que esta fue en el 93, pero la más actual va a ser la de Corazza, que fue en el 2007, que es la que más utilizan los médicos para dar con el diagnóstico, la clasificación histopatológica de esta enfermedad. Tenemos que ver que tiene que haber un crecimiento linfocitario intraepitelial que tiene que ser mayor de 25 linfocitos por cada 100 células epiteliales en la clasificación de Corazza, a diferencia de la clasificación de Marsh y la modificada, que en este caso nos pedían que fuera más de 40, aunque ya vieron que esto no tiene nada que ver como tal con el diagnóstico, sino que ya si encontramos más de 25 también puede ser sugerente de enfermedad celíaca. Tiene que haber un aumento de los linfocitos intraepiteliales, una hiperplasia de criptas, en algunos casos puede que no haya, y eso lo clasificamos como grado A en la clasificación de Corazza. Si nosotros encontramos que hay aumento de los linfocitos intraepiteliales, hay una hiperplasia de criptas y hay una atrofia vellositaria, lo vamos a clasificar también en un grado B1 o en un grado B2 si la atrofia vellositaria llega a ser total. En este caso, la vellosidad no va a ser detectable y el daño va a ser bastante extenso, aunque como ya repasamos un poquito, esto no quiere decir que las manifestaciones clínicas vayan a ser muchísimo más graves en este tipo de pacientes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el pilar del manejo es la dieta libre de gluten. Debe evitarse a toda costa este tipo de alimentos que contengan trigo, cebada, centeno, y pues esto es un tratamiento que va a ser para toda la vida. No es de que el paciente lo pueda dejar un mes o 2 meses, tiene que ser bastante consistente en su dieta, tiene que visitar a un nutriólogo que lo asesore en cuanto a lo que podría comer y a lo que no, aunque es bastante difícil llevar una dieta libre de gluten debido a que hay una contaminación bastante elevada de los alimentos con este tipo de sustancias. Aunque pues mientras el consumo sea menor a 10 miligramos de gluten al día, es bastante seguro la utilización de algunos alimentos. Em, lo que de plano sí tenemos que eliminar: trigo, cebada y centeno. Eso hay que tenerlo muy claro. En cuanto al tratamiento farmacológico, todavía no hay un tratamiento específico que haya demostrado efectividad, aunque hay algunos que se encuentran en estudios clínicos, como por ejemplo el ALB003 y ANPEP, que en este caso se tratan de proteasas que alisan el gluten en el lumen gástrico, evitando la generación de péptidos inmunogénicos, que ya vimos que la principal sustancia es la degradación de la gliadina a un péptido que tiene, bueno, a un aminoácido que tiene 33 péptidos, que despierta o es bastante inmunogénico, y esto es el principal causante de la enfermedad celíaca junto a algunos factores inmunológicos y ambientales. Ahora sí, dando un repaso sobre cuál va a ser el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la historia clínica, que es el primer paso para el diagnóstico de esta enfermedad. Un paciente que se encuentre sintomático, que tenga las características clásicas de la enfermedad, que ya las estuvimos comentando también en alguna otra diapositiva. Tenemos que preguntarle al paciente si está libre de la dieta de gluten. En caso de que no esté consumiendo, podemos realizar una prueba de inmunoglobulina, que si en este caso está deficiente, nosotros podemos pedirle al paciente que tenga una dieta de gluten por al menos 4 semanas, y con esto ya vamos a reevaluar nuevamente, vamos a tomar de nuevo una serología para tratar de identificar si tiene inmunoglobulinas presentes, si da positivo a la prueba de ELISA. En cambio, si nosotros tenemos un paciente que sí está consumiendo gluten, también podemos revisar el complejo mayor de histocompatibilidad, a ver si está generando los genes que ya estuvimos revisando también antes en esta clase. Entonces, pero también hay que recordar que el 30% de los pacientes mexicanos lo van a expresar, así que no es como tal el, el paso a seguir, aunque, o el más efectivo, el que nos vaya a
a dar mayor efectividad para diagnosticar esta enfermedad, aunque también tenemos que ver que vamos a tener que tomar una biopsia y con ello analizarla y ver de acuerdo a la escala de Corazza cómo se encuentra. En la serología basal, si nosotros vemos un paciente que nos da negativo, pero tiene los síntomas también, podemos dar una tipificación del complejo mayor de histocompatibilidad. Si es positiva, pues podemos dar una prueba con gluten, 3 gramos al día por 2 semanas, que también nos van a ayudar muchísimo a ver si el paciente es capaz de continuar con esta dieta o si es incapaz. En caso de que sea incapaz de continuar, vamos a irnos directo a una biopsia duodenal, que es el método más efectivo para hacer el diagnóstico, aparte de la serología. Si nosotros vemos que el paciente nos da positivo a esto en la escala de Corazza, ya lo vamos a clasificar y como tal llegamos al diagnóstico de enfermedad celíaca. Si nosotros tenemos el paciente que es capaz de continuar, también vamos a repetir la prueba, le vamos a seguir dando gluten durante 6 semanas adicionales y vamos a repetir la serología al final de la prueba, y que si este nos da positivo, podemos tener una enfermedad celíaca potencial, que como tal todavía no desarrolla síntomas, pero si nuestro paciente consume en altas cantidades gluten, también podría desencadenar la enfermedad. Si nos sigue dando negativa, repetimos la serología de 2 a 6 semanas luego del fin de la prueba. Y si esta nos vuelve a dar positiva, pues de nuevo lo vamos a clasificar como una enfermedad celíaca potencial. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor Aparicio. Muchas gracias. Nada más para reforzar, los anticuerpos son 3 básicamente: los antiendomicio, antigliadina y antitransglutaminasa. Aparte de la biopsia que ya explicó su compañero, nos va a hacer el diagnóstico. Es una enfermedad un poco frecuente bueno, no está bien registrada la incidencia aquí en México, pero sí vamos teniendo uno que otro paciente. Entonces, si tienen antecedentes de enfermedad celíaca en el familiar, muy seguramente alguno de ustedes es portador de esa patología. Muy bien, vamos a ver otros 2 temas. Básicamente uno es isquemia intestinal. No sé si me quieran ayudar con la presentación porque tengo problemas aquí con el correo. Vemos isquemia intestinal y la otra va a ser apendicitis. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí lo escuchamos. A ver, no sé si me puede ayudar con la presentación. Empezamos con isquemia intestinal. A ver, voy a buscar el archivo. Ya está en archivos y no puedo entrar. Igual lo subí ayer al grupo, Héctor. Podrías descargarlo de ahí si quieres. Ya la encontré, ya la subí. ¿Ven la pantalla? Sí, ya la vemos. No es de lo que yo abrí. Sí, empezamos con isquemia intestinal. ¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ah, ok. Vamos a hablar, no sé si tengo el control de las diapositivas, si no, me las van cambiando. Bien. Vamos a empezar a hablar sobre isquemia intestinal. ¿Qué es la isquemia intestinal? Esta patología abarca básicamente tres patologías. Una que es la aguda, otra que es la crónica y la colitis isquémica. Esta última
también la vamos a incluir en la isquemia intestinal aguda. Prácticamente vamos a ver dos, lo que es la isquemia aguda y lo que es la crónica. Si vamos a hablar de mesentéricas, vamos a recordar brevemente parte de la anatomía de los vasos sanguíneos que irrigan todo lo que es la estructura del tubo digestivo, al menos el abdomen. Y tenemos básicamente tres arterias grandes, importantes, que nos van a irrigar todo lo que es el aparato digestivo, el tránsito intestinal. Tenemos el tronco celíaco, tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Todas estas aportan una buena cantidad de sangre al tubo digestivo. ¿La que sigue? Bien. Como ustedes pueden ver en la presentación, lo que les comentaba yo acerca de la mesentérica superior, tenemos toda la serie de arterias que le van a dar irrigación. Recordemos brevemente que la arteria mesentérica superior va o irriga más que nada desde el tercio medio o la mitad del duodeno hasta la parte media del colon transverso. La mesentérica inferior también irriga con sus respectivas ramas el colon transverso hasta lo que es el recto. En la presentación es un esquema muy general, más adelante vienen otros un poco más específicos, de la zona de irrigación de estas dos grandes arterias, importantísimas para la irrigación de todo el tránsito intestinal. Son básicamente tres: el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Esta arteria, esta anatomía de colon derecho, colon izquierdo, o sea, mesentérica superior, mesentérica inferior, tiene que ver con el desarrollo embriológico. Acuérdense que cuando nos estamos formando, tenemos una parte del intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Bueno, aquí estamos hablando de intestino medio y de intestino posterior, básicamente. De ahí que las arterias tengan territorios para su irrigación. La que sigue, por favor. Parte de la anatomía, tenemos el tronco celíaco con sus ramas, la hepática, la esplénica, la coronaria estomágica. De la hepática vamos a tener también parte de la cística, por aquí vamos a encontrar el triángulo de Calot. Cuando hablamos acerca de la vesícula, la esplénica, la coronaria estomágica también, que diga la mesentérica inferior. Tenemos aquí, acuérdense que la mesentérica pasa o sube o hace un ángulo con el duodeno en la mesentérica superior y nos puede generar, como dato adicional, el síndrome de Wilkie. De hecho, es una angulación, el duodeno está metido dentro del ángulo que hace la arteria, y en personas que pierden peso o alguna situación especial hace que la arteria comprima el duodeno y nos da el síndrome de Wilkie. Ese es un dato adicional. Bien, vemos cómo va la irrigación de la mesentérica superior, vemos cómo la irrigación de la mesentérica inferior y la unión que tiene a través del arco de Riolando. Algunas presentaciones se modifican, alguna es directa y la otra prácticamente pegada al intestino. Los arcos o las zonas arqueadas son las arterias de primero, segundo y tercer nivel que llegan a la irrigación del intestino. La que sigue, por favor. Parte de la anatomía, aquí estamos viendo mejor todavía la posibilidad de hacer un síndrome de Wilkie. La arteria mesentérica superior prácticamente está encima de la porción del duodeno, y cuando hay pérdida de peso, todo esto se guinda, hay una ptosis prácticamente, y puede generar un cuadro obstructivo, se llama síndrome de Wilkie. En la otra presentación estamos viendo también el territorio de la mesentérica inferior. Llega hasta la rectal superior, pues por el lado está viendo cómo se va distribuyendo toda la irrigación. La importancia que tienen estas dos arterias en lo que es el intestino. Acuérdense que el tronco celíaco pues, va a irrigar prácticamente la vesícula, la hepática y la esplénica. Y el cordón, la curva menor del estómago. ¿La que sigue? Muy bien.
No olvidemos también que aparte del sistema arterial también tenemos nuestro sistema venoso, representado por la vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y por aquí se le va a agregar también la coronaria estomáquica. Estamos hablando de la vena. Todo el sistema arterial o venoso es susceptible de que se genere algún tipo de trombo o de émbolo y ocluya, ya sea en forma aguda o en forma crónica, la necesidad o limite un poco la necesidad de irrigación de los intestinos. ¿La que sigue? Bien, otro esquema, estamos viendo prácticamente la irrigación de la... Recuerden que esta partición, esta de mesentería superior, mesentería inferior y el territorio que tiene una explicación embriológica. Los invito a que vean parte del intestino medio y lo que forma el intestino posterior y cómo se va, cómo va generando su irrigación, su propia irrigación. ¿La que sigue? Bien, vamos a considerar algunas cosas, o vamos a tener algunas consideraciones generales importantes para este tipo de irrigación. Primero, las que proporcionan, ya lo hemos comentado, la mayor parte del flujo sanguíneo al tracto intestinal es el eje celíaco, el tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Algo importante que los volúmenes de flujo de todos estos territorios se incrementan en mayor o menor grado durante la digestión, que llega a alcanzar hasta el 35% del gasto cardíaco. Esto es importante considerarlo. A ustedes cuando comen, hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia las mesentéricas, y esto puede proporcionar hasta un 35% del gasto cardíaco. El tronco celíaco proporciona el flujo vascular, ya lo dijimos, al hígado, al estómago, parte del páncreas y parte proximal del duodeno. Su flujo basal es de 80 centímetros cúbicos sobre mililitro, pero después de una comida se incrementa hasta un 30%. Igual pasa para la mesentérica superior. Su flujo es de 500 centímetros cúbicos sobre mililitro, pero se incrementa casi un 150 tras una comida. Ustedes cuando comen les da sueño, les da letargia, precisamente tiene que ver con la redistribución del flujo. El hígado se irriga, tiene dos sistemas, prácticamente la vena porta, que llega a suministrar un 70-80% del flujo arterial y el resto, el 20-30%, a través de la arteria hepática. En condiciones basales el flujo venoso es de 1200, pero se incrementa después también después de una comida. Lo mismo pasa para el duodeno. El duodeno también tiene una irrigación importante, incluso recibe dos vías. Entonces la zona de que pueda producir una isquemia en el duodeno es bastante rara en la zona del duodeno. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de irrigación. ¿La que sigue? Bien. ¿Qué es la isquemia intestinal? No sé si se pueda generar la pantalla completa. A mí me sale nada más la mitad de la pantalla. No sé si podíamos colocar la pantalla completa. Pero bueno. ¿Qué es la isquemia? La isquemia intestinal. Prácticamente es una condición clínica que aparece cuando la sangre o el torrente es insuficiente para cubrir los requerimientos del intestino. Es la misma definición que sucede cuando tenemos un infarto, es la misma definición que sucede cuando tenemos un trombo pulmonar, es la misma definición prácticamente que se presenta cuando tenemos un accidente vascular tipo trombótico. Prácticamente se está cortando el flujo sanguíneo hacia el territorio que está irrigando determinada arteria. Es una desproporción entre la demanda y el flujo real de oxígeno. Se disminuye porque precisamente la arteria encargada de llevar ese tipo de sangre está obstruida en forma aguda o su luz empieza a disminuir. Y eso tiene que ver con aterosclerosis, con placas de colesterol. Algunos le llaman angina abdominal.
Acuérdense que tenemos la angina de pecho, que prácticamente también puede ser el mismo condicionante. Bueno, aquí le decimos angina abdominal. ¿Por qué? Porque las mesentéricas están o se taparon, en forma que es la cuadro agudo, que es el más grave, o el crónico se está obstruyendo, la luz está disminuyendo y eso impide que la cantidad de sangre llegue en cantidad suficiente a la zona. Su prevalencia ha ido aumentando, lamentablemente. Entre más viejos, más riesgo de tener trombos o de sufrir algún tipo de ir disminuyendo la luz del intestino, o sea, de las mesentéricas. Prácticamente tiene que ver con placas de ateroma o trombos. La Asociación Americana de Gastroenterología nos presenta tres formas, básicamente, que es la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica. Esta última, para fines de presentación, lo vamos a incluir en las agudas. Bien, la que sigue. Bien. Estamos viendo la epidemiología, dice que 5 casos de cada 5.000 habitantes, la embolia generalmente arterial del 30 al 40%, la trombosis alrededor del 10%, se incrementa con la edad, y están viendo algunas presentaciones el riesgo de tener este tipo de patología en la arteria mesentérica superior, en la enfermedad no oclusiva, que es mesentérica no oclusiva, que es prácticamente la obstrucción intestinal crónica, también algunos llaman isquemia mesentérica no oclusiva, que haya trombosis, tenemos el porcentaje alrededor del 10%. Acuérdense, la aguda prácticamente es el trombo y la isquemia no oclusiva, isquemia mesentérica no oclusiva, prácticamente la forma crónica, ya sea que está por un embolo o un trombo. Ustedes ya saben perfectamente bien cuál es la diferencia entre un embolo y un trombo. La que sigue. Bien. La isquemia mesentérica, 1 a 4 casos por cada 1.000 admisiones hospitalarias. Todas o la mayoría empieza por dolor abdominal y tiene una alta mortalidad. Hay varias series, no todas coinciden con la mortalidad. La que vi tiene un 60-70%, pero hay otras que manejan hasta el 90% de mortalidad en las agudas. La crónica, bueno, como da tiempo un poco de estudiarla, a lo mejor es un poquito menos, pero sí tiene efectos secundarios. No todas las series coinciden. Esta es una diapositiva que me encontré donde refería un 60-70%, pero algunas series llegan a tener creo que hay una diapositiva más adelante, que aumenta el riesgo de mortalidad. Muy bien, aquí tiene la incidencia, la colitis isquémica, 70-75%, la mesentérica aguda, del 25 al 30%, en fin. Hay algunos fármacos que pueden aumentar el flujo sanguíneo y hay otros que pueden disminuir el flujo sanguíneo. Obviamente los vasopresores, dopamina, norepinefrina, epinefrina y otros, los van a contraer las mesentéricas y algunas otras hacen que éstas se relajen. La dopamina, dobutamina, son medicamentos que relajan el tono de los vasos sanguíneos. Las mesentéricas pues no están exentas de ese efecto farmacológico. ¿La que sigue? Bien. Ya vimos algo, afecta a mayores de 60 años, predomina el sexo masculino, la mortalidad, aquí está otra mortalidad, esta se va hasta el 93%, y tenemos los riesgos, la trombosis de la mesentérica superior, que es la más afectada, la mesentérica superior, pero también la inferior no está exenta de tener algún tipo de patología de este tipo. ¿La que sigue? Bien. Nada más para recordar, isquemia mesentérica aguda puede ser oclusiva, que es la aguda básicamente, puede ser una oclusión a nivel arterial y puede ser una a nivel de las venas. Por eso mencionaba yo la vena mesentérica. Arterial, el riesgo de que se forme un 15%, la embólica un 50%, o sea, un émbolo
tiene que ver con colesterol, entonces la venosa generalmente va a ser trombótica. La no oclusiva, que también se le llama básicamente angina abdominal, porque lo vamos a ver más adelante, es la crónica o no oclusiva. Tiene que ver con la liberación de algunas sustancias y procesos inflamatorios localizados del intestino. Su cuadro clínico lo vamos a mencionar más adelante. ¿La que sigue? Bien. La aguda. Prácticamente estamos hablando de trombosis venosa. La aguda tiene que ver con un infarto intestinal, ya sea en la vena o la arteria. Nos va a tapar. Si es la arteria, nos está cortando en forma aguda la irrigación sanguínea hacia el torrente. Si es crónica, esta va a ser un poco indolora, pero van a aparecer las varices. Hay personas que tienen varices esofágicas sin, el endoscopista no lo reporta. Hay una varices, lo asociamos simplemente a patología hepática, y resulta que el hígado está más o menos bien, y tendríamos que revisar cómo está la irrigación, la angiografía, sobre la zona de las mesentéricas. Hay datos de el coágulo está, la forma de se me enredó la lengua. La forma de los trombos está aumentada, y el riesgo de tromboembolia pulmonar aumenta arriba del 50%. ¿Cuáles son las causas de trombosis venosa? Pues aquí lo estamos viendo: deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de policitemia vera, trombocitosis, neoplasias, anticonceptivos orales, el embarazo, la esplenectomía. Son algunas causas que nos pueden llegar a condicionar una trombosis venosa. ¿La que sigue? Bien, lo que les comentaba, la diferencia entre una trombosis y una embolia. Ustedes, yo estoy seguro que ya lo saben, pero vale la pena repetirlo. Trombosis arterial, prácticamente existe una estenosis ateromatosa, lo tenemos localizado. O sea, aquí se va formando un trombo, tiene que ver con colesterol, con hipertrigliceridemia. En ambos, la edad tiene, entre más viejos, más riesgo de tener una isquemia intestinal, pero esta, prácticamente la formación del trombo puede llegar a ocluir la luz en forma aguda. El émbolo, aquí viene la bolita, el coágulo desde otro lado, generalmente tiene que ver con arritmias, tiene que ver con datos de insuficiencia venosa periférica, fibrilaciones auriculares, patologías formadoras de trombos. Esta va a formar un trombo, y este trombo va a viajar por todo el torrente sanguíneo y se va a ir a meter, a tapar en la mesentérica. Lo mismo, puede ser un trombo que se puede ir a la coronaria cardíaca, la arteria la coronaria, y va a provocar un infarto, o ese trombo se fue hacia una pulmonar y nos da una embolia pulmonar, se fue a alguna pierna, allá abajo, al sistema venoso periférico, y nos fue una trombosis venosa o arterial con el síndrome de Hoffmann positivo. En fin, estamos viendo ya la diferencia en un trombo, la formación de la bolita, de la placa de ateroma sobre la luz, y lo que es el émbolo. El émbolo viene de otro lado, generalmente tiene que ver con patologías formadoras de trombos. ¿La que sigue? Bien. Recordemos brevemente que el suministro de oxígeno de las células depende de una interacción compleja. De una interacción compleja. El flujo de sangre que circula por los vasos principales, o sea, va a llegar sangre suficiente, la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno, la distribución de sangre de la pared intestinal, intercambio de oxígeno entre la capa basal, y el balance de las demandas y el aporte del oxígeno. Hay otras consideraciones abajo que hay que tomar en cuenta. ¿La que sigue? ¿Qué pasa cuando se presenta un mecanismo que tape en forma brusca, forma aguda, el torrente sanguíneo, la mesentérica, o en forma crónica? En este caso es la aguda. Tiene
independiente del mecanismo que desencadene la isquemia, tapa la arteria, hay un aporte disminuido del oxígeno, depresión del ATPT. Ahí viene una cadena de eventos que va a concluir con una translocación bacteriana, o sea, obviamente al haber disminución de oxígeno hay alteraciones en las permeabilidades celulares, altera la barrera, que ya la conocen ustedes, los peripiteliales. Vamos a generar una translocación bacteriana, una fuga de las bacterias, y vamos a tener una bacteriemia. Entonces, el paciente que llega con una isquemia intestinal aguda es un paciente grave, de instalación brusca, va a llegar con dolor abdominal, distensión abdominal, deshidratación severa, el paciente se ve séptico, facies socráticas, es uno de los datos importantes, y llega, pues prácticamente lleva séptico, lleva con bacteriemia. Entonces vemos un paciente que llega distendido, que nos puede confundir con un cuadro oclusivo intestinal, pero en este caso el cuadro de instalación o de sepsis es muy brusco, es dolor abdominal de tipo cólico, a veces de gran intensidad, pérdida de líquidos, el paciente se ve seco, se ve deshidratado, puede ver anuria, oliguria, distensión abdominal, peristalsis muy disminuida, inclusive datos de irritación abdominal. Es en la aguda. Prácticamente está condicionada por la oclusión brusca de la mesentérica, tronco principal, o una de sus ramas. Ya vimos todas las ramas que tiene, las cólicas, derecha, izquierda, la iliocólica, en fin, la cólica izquierda, la rectal superior, la sigmoidea. Todo ese tipo, alguna de sus ramitas pudo haberse ocluido, tapado, y me deja sin irrigación toda esa zona del colon. ¿La que sigue? Bien. El diagnóstico prácticamente tenemos que buscarlo. Debemos de demostrar que está tapada la arteria. Obviamente la angiografía es el gold estándar, o la piedra angular, y tenemos que excluir otras patologías. Aquí hay datos importantísimos, porque este cuadro se puede confundir con, comparten datos clínicos con una isquemia mesentérica, que es la que estamos platicando, una úlcera gástrica perforada y una pancreatitis aguda grave. Esas tres patologías son muy parecidas, entonces tenemos que descartar estas posibilidades. Las tres, o sea, la isquemia mesentérica, la úlcera gástrica o duodenal perforada y la pancreatitis. Son pacientes que llegan en muy mal estado general, sépticos, con datos de irritación abdominal, distendidos, mal hidratados, con oliguria, datos sépticos y facies socráticas. ¿Cómo puedo descartar? La úlcera gástrica, pues se me ocurriría tomarle una placa, con parte del protocolo inclusive, una placa radiográfica que me va a dar, o voy a ver, gas libre subdiafragmático. Eso me pudiera descartar una isquemia mesentérica, pero me orienta el diagnóstico hacia una úlcera gástrica perforada. Y datos de pancreatitis aguda grave. Aquí tengo que ver los antecedentes. Los antecedentes para la pancreatitis son importantes. El paciente, las tres causas más frecuentes de pancreatitis, recordemos básicamente que es problema biliar, un lito, alcohol o hipertrigliceridemia. Son las más frecuentes. Hay otras causas de pancreatitis. Para la isquemia mesentérica, el antecedente importante, paciente de más de 60 años de edad, con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. O sea, tenemos esos datos importantes que considerar. Entonces, me pudiera orientar la historia clínica hacia estos datos o hacia una patología en especial. La úlcera gástrica, pues antes de úlcera gástrica hubo un síndrome dispépsico, hubo un síndrome ulceroso péptico, y ya luego viene la úlcera gástrica perforada si no nos sangró antes. Bien, y el cáncer de páncreas, aunque el cáncer de páncreas es un poco más, menos específico, porque se va instalando, pero las tres primeras son patologías de instalación rápida. Entonces nunca debemos de olvidar que si tenemos o estamos sospechando una pancreatitis aguda grave, acuérdense de la clasificación de pancreatitis, que ya lo veremos en su oportunidad, la pancreatitis aguda grave, pues se puede confundir con una úlcera gástrica perforada, y también se puede confundir con una isquemia mesentérica aguda. O una úlcera gástrica se puede confundir con las otras dos.
porque el cuadro es de instalación brusca y aguda. Es importantísimo porque luego nos estamos yendo con otro diagnóstico y resulta que la abrimos. Bueno, de todos modos, las dos primeras patologías son quirúrgicas y la pancreatitis aguda grave, esa no es quirúrgica. Recordemos brevemente que la única indicación para operar una pancreatitis es la formación de un absceso, la demostración mediante la tomografía, la aclaración de Baltasar, la presencia de una colección líquida peripancreática y leucocitosis, datos de sepsis. Es la única indicación de abrir actualmente a ir a revisar el páncreas. ¿La que sigue? Bien. Tenemos que establecer un diagnóstico precoz para evitar una muerte. Lamentablemente, algunas series dicen que la aguda, la isquemia intestinal o mesentérica aguda, llega hasta el 99%, si no es el 100%. Algunas series, otras dicen que es alrededor del 70%, depende de la institución donde llegue y también depende de la extensión de la zona de necrosis, depende de la arteria o la ramita que haya salido de la que se haya ocluido. Si es una rama pequeña, cólica, media y algunas ramitas, pues a lo mejor el pronóstico es bueno, pero si es el tronco principal de las mesentéricas o de alguna de las mesentéricas, pues el riesgo de que el paciente no salga, se muera, es muy alto. Bien, estamos diciendo dolor abdominal intenso, fiebre, a veces hay sangrado transrectal. Hallazgos clínicos es muy marcado el cuadro, el paciente se ve con facies socráticas o hipocrática, muy ojos hundidos, seco, mayor de 60 años, es un poco más frecuente en hombres, la isquemia la aguda. Tenemos que descartar la mesentérica crónica, aunque hay datos importantes para descartarla. El factor de riesgo para isquemia crónica, bueno, los antecedentes de aterosclerosis, arritmia, hipercoagulabilidad e hipertensión portal. Acuérdense, por ahí la vez pasada estábamos hablando de Buchiari, aunque se sale, es isquemia de las suprahepáticas, el Buchiari, y es un cuadro también grave. Ahí se taparon, en el Buchiari se taparon las arterias venosas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas, perdón por la confusión. Se taparon las venas suprahepáticas, un trombo que lo tapó, un émbolo y nos da el Buchiari. ¿La que sigue? Bien. El diagnóstico, lo más seguro es que pidamos una placa radiográfica. Sin embargo, la placa radiográfica es muy inespecífica. Va a haber dilatación. Si se dan cuenta en la placa, parece que hay datos de obstrucción intestinal, tanto de intestino delgado como intestino grueso. No es muy clara, pero sí nos sirve para descartar la perforación. Buscamos la imagen doble riel, buscamos algunos datos que me digan si hay niveles. Niveles hidroaéreos en intestino, que me está hablando de cuadro oclusivo, en fin. En general vamos a ver astas dilatadas, tanto de delgado como de grueso. No es muy clara, me ayuda más que nada para descartar perforación. O sea, voy a tratar de buscar aire libre subdiafragmático. ¿La que sigue? Esta es lo ideal, hacer una angiografía, confirma el diagnóstico y además me establece un mapa de cómo está el trayecto vascular. Aquí en la presentación estamos viendo la oclusión de la arteria, prácticamente se ve cortada totalmente en una rama de la arteria, permite distinguir de la oclusiva, en la oclusiva en este caso está prácticamente tapado el conducto, y además al meter el catéter me permite meter algún tipo de anticoagulante, heparina, papaverina, en fin, para evaluar o tratar de desbaratar ese coágulo, que sería, de hecho la angiografía normal, convencional, es lo ideal. Lamentablemente, y aquí en nuestra zona no todos los hospitales cuentan con esto. Créanme que nuestro hospital Estrella no tiene angiografía, entonces los derivan. Esa pérdida de tiempo de que llega el paciente de su casa al hospital y el hospital lo tenemos que derivar al otro hospital, es una pérdida de tiempo y el paciente en menos de 4 o 6 horas se deteriora y se deteriora bastante rápido. Entonces tenemos que tratar, si tenemos la angiografía y sospechamos eso,
inmediatamente su placa, descartamos que haya perforación y pasarlo con el angiólogo. Si es posible, ¿qué va a tomar la placa? Radiólogo o el que tenga que colocar el catéter. Lamentablemente, al menos aquí en nuestro medio, esto es una utopía. ¿La que sigue? Bien. Otra que nos va a dar información, pues es la tomografía. Ahí vamos a ver unos datos importantes. Si hay edema transmural, hay neumatosis, que nos habla que el paciente está con una translocación bacteriana, ya está coleccionando, hay un tipo de efisema interasa. Eso ya habla de gravedad y habla de problema isquémico. Bien, ¿la que sigue? Bien, esto es lo que tenemos que tratar de evitar. La zona, llega la irrigación a la zona y se corta, el suministro de sangre. Al cortarse el suministro de sangre, pues las zonas, el tejido se esfacela, capa muscular, hay datos de necrosis, y se ve muy limitada la zona. Aquí prácticamente está afectada la cólica, la mesentérica, tronco principal, dando cuenta toda la cantidad de necrosis que hay, y aquí hay un pedazo de tejido sano aparentemente. Lamentablemente aquí ya se fue más del 60-70% de asa intestinal, que ya no vamos a poder recuperar. Entonces habrá que hacer resecciones intestinales, pero si ya la resección es arriba del 80%, estamos dejando un síndrome intestino ultra corto, ya ni siquiera corto, donde el síndrome de mala absorción se va a hacer presente, no le va a alcanzar o no va a tener suficiente superficie para adquirir o abastecerse de elementos nutritivos, y estamos prolongando su agonía. Estamos dejando que el paciente caiga en una síndrome de mala absorción y en un estado catabólico de desnutrición, y el paciente se nos va a ir por desnutrición. ¿La que sigue? De esto depende básicamente de la extensión de la lesión, o sea, qué arteria y qué parte de la arteria está tapada. Estamos hablando de la aguda, de la arteria. Aquí en el dado de la venosa es muy parecido al anterior. Prácticamente primero hay edema, dolor intestinal. Esta como que se va instalando un poco más, pero a últimas también va a generar red venosa colateral, si es que le da tiempo al paciente, translocación bacteriana, proliferación bacteriana. Ya vimos que la proliferación bacteriana nos va a dar cuadro diarreico, es una de las causas del síndrome diarreico. Como que esta se va instalando un poco más lento, pero también tarde o temprano va a generar necrosis de la zona. Si vemos la diferencia con la anterior, de todo va a afectar. Depende la vena, que es la rama el afluente de la vena que esté afectado, es el grado de gravedad de la isquemia de la zona comprometida. También las bacterias pues tienen campo libre y tenemos datos de proliferación bacteriana, o sea, translocación bacteriana. El paciente se va a poner séptico en 4 o 6 horas. ¿La que sigue? Bien, aquí estamos viendo diagnósticos diferenciales. Ya les había yo dicho de la úlcera gástrica, de la pancreatitis aguda. El cáncer de páncreas se va instalando poco a poco. Aquí había que hacer el diagnóstico, pero no es un cuadro muy agudo, así de que cáncer de páncreas en el momento te estás muriendo o está agarrando sepsis. Eso da tiempo a 2 o 3 semanas o a veces más para que hagamos el diagnóstico. La perforación intestinal también puede irse instalando, nada más que un poco menos abrupta, y la diverticulitis también es menos abrupta. Las que sí se parecen mucho es la úlcera gástrica perforada, o bueno, gástrica o duodenal perforada, y la pancreatitis. Ya vimos los antecedentes. ¿Qué tan importantes son estos antecedentes para que me den datos de abdomen agudo?
La que sigue. Bien. Estas son algunos estudios que podemos hacer al paciente cuando llegue. El gold estándar o la piedra angular es la angiografía mesentérica y vemos algunos datos o algunas condiciones que me ayudan. Permite que vea yo la zona, me permite meter sustancias vasodilatadores y además me proporciona un mapa quirúrgico de cómo está la revascularización. Tiene una sensibilidad casi del 100%. O sea, eso es lo ideal. Lamentablemente en nuestra zona vivimos esa utopía. La placa de abdomen me va a decir datos inespecíficos. Va a haber gas difuso y datos de neumatosis, de gas libre en las asas intestinales. Me puede servir para descartar perforaciones. Esto, obviamente, la presencia de gas cerca del territorio portal me sugiere un pronóstico malo. Puedo utilizar Doppler, puedo utilizar tomografía del abdomen, que también me da una sensibilidad. Lamentablemente, a veces, como esto requiere un poquito de tiempo, el paciente se deteriora muy rápidamente. ¿La que sigue? Bien. La angiografía, en las placas estamos viendo algunos cortes. Vemos la arteria mesentérica superior, aquí está prácticamente, y está cortada. Esto quiere decir que toda una buena parte del intestino y parte del colon ya está necrótico. ¿Qué puede hacer? Podría meter algún elemento, alguna sustancia a través de la angiografía y desbaratar el coágulo, que es una posibilidad. O la otra, si ya tiene más de 6 horas, 8 horas con datos de abdomen agudo, justifica una laparotomía. Aquí estamos viendo una necrosis del tronco principal. Entonces también, pues la necrosis es bastante amplia en el intestino. ¿La que sigue? Y aquí está hablando de un vasoespasmo. Esta la podemos encontrar muchas veces en la isquemia no oclusiva, o sea, la crónica. Hay un vasoespasmo de las mesentéricas y esto también va a hacer sufrir el tejido intestinal. Esfacelo, proliferación bacteriana, síndrome diarreico y síndrome de malabsorción a veces. Acuérdense que hay compromiso mesentérico del intestino y me va a comprometer el cuadro, aunque no de forma aguda. Esto es ya crónica. ¿La que sigue? Bien. ¿Qué es lo que me justifica? Si el paciente no tengo para hacer todos los estudios o económicamente el paciente no pudiera hacerse una angiografía, una tomografía, vaya, hay pacientes que a veces ni para una placa radiográfica tienen, pues se justifica, pero hay datos de irritación abdominal, se justifica una laparotomía exploradora. Prácticamente le decimos una cirugía a ver cómo está el intestino, en forma de broma, la de Paver, para ver qué tiene. Si no pusimos a esto, que lo ideal es que pudiéramos hacer una geografía, ecografía, radiografía. Bien, no pudimos hacer eso o prácticamente el paciente tiene datos de irritación abdominal, la laparotomía sería el apoyo. Abrimos y vemos o tratamos de buscar la viabilidad del intestino, que esté la zona sana. Ya vimos la presentación anterior, cómo se nota muy bien la zona que está necrosada y la zona que está viable. Color rosado, brillante, que hay vasos mesentéricos que tengan latido. Ciertos datos que me están dando. Puedo intensificar esos datos con un poco de agua tibia, no caliente. No voy a cocer el intestino, sino que aumentar la temperatura local para provocar vasodilatación, unos 10-15 minutos, y veo o espero la viabilidad o la recuperación del asa intestinal. Si se puede hacer si veo que está recuperándose el intestino, a lo mejor la administración de heparina o algún antitrombótico va a ayudar. Pero si vemos que ese intestino no se recupera, sigue negro, no hay pulsaciones de la mesentérica, pues lo que sigue es una resección intestinal. Y es aquí donde interviene el criterio quirúrgico. Si una resección pequeña, digamos unos 20 centímetros, pues no había ya mayor problema porque
se hace la resección y la enteroanastomosis, dependiendo de las condiciones del paciente o lo que tengamos que hacer ahí en ese momento. Pero la resección será lo ideal, 15 a 20 centímetros. Pero si el trombo afectó el tronco principal de la mesentérica superior, que es la más afectada, o la mesentérica inferior, un poquito menos, si fuera superior, la extensión de necrosis es prácticamente todo el intestino. ¿Qué podríamos hacer ahí? No puedo resecar más del 80% del intestino porque lamentablemente lo que estoy haciendo es prolongar la agonía de ese paciente. Lamentablemente estoy quitándole una superficie amplia de absorción, un espacio para la digestión y estoy generando un síndrome de mala absorción, un síndrome de intestino corto o ultra corto, y estoy condenando a mi paciente a que se fallezca. Lo puedo apoyar con alimentación parenteral, pero ¿qué tiempo va a aguantar la alimentación parenteral? Entonces ahí hay que tomar decisiones y es cuando el cirujano a veces se siente muy solo porque tiene que tomar decisiones. Veo y cierro, y inclusive todavía le pongo las indicaciones, no dar reanimación, o hago la resección amplia, más del 80%, 70-80%, y ya sé que lo único que estoy haciendo es prolongar la agonía. Mi paciente va a durar bien 10, 15 días o menos, y va a fallecer. Entonces, las decisiones en ese momento para esta patología son delicadas y tienen que hacerse con la cabeza fría en ese momento. Lamentablemente, si no tenemos el apoyo del angiólogo o para la aplicación van a hacer la angiografía dirigida, pues el pronóstico va a ser malo. ¿La que sigue? Bien. La otra situación, la isquemia mesentérica crónica. Prácticamente se va a presentar en pacientes entre más viejos, más riesgo, pacientes con aterosclerosis, pacientes con hipercolesterolemia. La luz de las mesentéricas o de la zona de las venas, de las arterias o venas que irrigan la zona del tubo digestivo abdominal, se va a ver comprometido. Por lo tanto, el resto o el flujo sanguíneo va a estar disminuido. Al estar disminuido, hay bajo aporte de oxígeno, bajo aporte de sustancias nutritivas para todo el epitelio, todo el tejido mesentérico, todo el tejido intestinal, y va a tener algún tipo de consecuencia. El vasospasmo es la cosa más frecuente, o la presencia de ateromas que se va formando en la pared intestinal. Estoy hablando de pacientes con problemas con síndrome metabólico, pacientes con aumento de colesterol y pacientes con hipertrigliceridemia, pacientes gordos y viejos además. Bien, la que sigue. Algunos autores le llaman angina abdominal. Tiene un cuadro clínico muy característico. Dolor abdominal que aparece tras la ingesta de alimentos. Se incrementa en forma gradual y desaparece en alrededor de 2 a 3 horas. El paciente desarrolla una citofobia prácticamente porque come y le da dolor. Entonces desarrolla un miedo a comer. Citofobia, acuérdense que es el miedo a la ingesta de alimento. Entonces no quiere comer porque si come le da dolor. Y va a empezar a tener datos de desnutrición, adelgaza, una pérdida de peso. Y es el preámbulo, este tipo de datos, es el preámbulo para generar un trombo, que se agudice en cualquier momento. Tenemos el trombo, la luz intestinal se va cerrando poco a poco, el paciente no come porque si come le da dolor, desarrolla la citofobia, y al desarrollar la citofobia el paciente come menos porque le va a doler, es un círculo vicioso. Le come menos, se pierde peso y es el preámbulo para que se vuelva agudo. Una isquemia aguda, que ya vimos todo lo que comentamos previamente. ¿La que sigue? Bien. Obviamente, al haber disminución del afluente sanguíneo, tenemos bajo consumo de oxígeno, o sea, no llega el oxígeno a la zona,
los tejidos empiezan a hacer algún tipo de metabolismo. Primero hay edema, cuadro diarreico, proliferación bacteriana. Acuérdense que una causa del síndrome de intestino, del síndrome diarreico, tiene que ver con la proliferación bacteriana. La que sigue. Muy bien. Y lo que pasa, hay una hipoxia, hay crisis energética, aumento de la glucólisis, disminución del metabolismo energético, datos de acidosis y daño tisular. Y al haber daño tisular, pues no, a nivel de la pared, pues no se están absorbiendo los nutrientes, ya lo vimos en síndrome de mala absorción, los nutrientes no se llevan a cabo, a lo mejor hay un proceso de digestión adecuado, pero el proceso de absorción, que ya lo comentamos la vez pasada, pues está dañado. Aparte de eso, pues va a haber pérdida de peso, va a haber ingesta de alimentos en poca cantidad por la citofobia, y el paciente cada vez va perdiendo peso y va agravándose, y es el preámbulo para que en determinado momento se vuelva aguda. ¿La que sigue? Bien. Esta patología es un poquito más frecuente en las mujeres, la quinta y sexta de la vida, principalmente las personas que fuman. De hecho, ya ahí no tendría que explicar tanto el efecto de los cigarrillos. Y con datos de perfil lipídico alto o datos de hipertensión. Entonces, esta patología crónica es más frecuente en mujeres gordas y ya ancianas. Entonces van a tener este tipo de cuadro que se va instalando poco a poco y puede llegar a terminar con una isquemia aguda. ¿La que sigue? Bien. Aquí les puse una especie de algoritmo, considerando siempre dos patologías que se parecen mucho. Básicamente, si ustedes sospechan datos de isquemia mesentérica crónica, pues prácticamente descartar cuadros de dolor. Aquí, cáncer de páncreas tal vez, o datos de colecitis. Si es aguda, descartar pancreatitis. Aguda, aquí es aguda crónica, aguda grave. En ese caso tendríamos que descartar pancreatitis crónica. Estoy hablando de la isquemia mesentérica crónica o síndrome ulceroso péptico. Si sospecho que es insuficiencia mesentérica crónica o isquemia mesentérica crónica o angina abdominal, como lo va a encontrar algunos artículos, bueno, puedo apoyarme de la angiografía, Doppler. Acuérdense que crónica me va a dar tiempo de instalar o de establecer el diagnóstico. En la aguda, lamentablemente no. El paciente se deteriora en 4 a 6 horas y habrá que tomar una decisión inmediata. O sea, la laparotomía. Y dependiendo de los hallazgos de la laparotomía, dependiendo de la extensión de la necrosis, podemos decidir una resección intestinal y enteroanastomosis, con el riesgo que esto implica de un síndrome corto, un síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es un factor de riesgo para síndrome de mala absorción, ya lo comentamos en la clase anterior, o en dado caso que la isquemia sea muy amplia, larga, de un 70, 60, 70%, pues lamentablemente ya no podemos hacer absolutamente nada más que cerrar al paciente y esperar que Diosito se acuerde de él pronto. Bien, ¿la que sigue? Bien. Ya en la crónica, pues tenemos prácticamente, si hacemos establecemos el diagnóstico con prontitud, pues lo mismo, podemos tratar de hacer una angioplastía, y relajar la zona, principalmente el tronco principal de la mesentérica o alguna rama, pero ya lo hace el angiólogo. O buscar cirugía para establecer injertos o instalar injertos. Ambas técnicas tienen riesgo, y más si son pacientes ya arriba de 60 años, pacientes con riesgo para este tipo de patología. ¿La que sigue? Creo que ya va a ser la última. Bueno, aquí hay otro para datos, una aguda prácticamente, descartar datos de peritonitis. Si da tiempo a hacer toda la embolectomía y todo lo que sugiere la guía de práctica clínica, bueno, si no, pues prácticamente decide una resección, una laparotomía. Hay datos de peritonitis, o sea, si hay datos de peritonitis,
Hay datos de irritación abdominal, hay abdomen agudo y abdomen agudo es igual a la paratomía. Y decidir el riesgo quirúrgico elevado, generalmente los pacientes mayores de 60 años con patologías asociadas, pues el riesgo es muy alto, el anestesiólogo es el primero que protesta y de tomar decisiones. Lamentablemente todo esto está se decide de acuerdo a la zona de extensión de la necrosis del intestino. Obviamente nos podemos apoyar de algunos elementos que apoyen la anticoagulación. La que sigue. Bien, evitar la necrosis. Aquí se ve muy marcada la zona de necrosis. No sé si les ha tocado entrar alguna laparotomía. El cirujano ahí tiene que tomar decisiones, o los médicos, a veces no hay quien apoye y el cirujano se avienta una marquita más en su haber, porque la zona de extensión es muy amplia. Y aquí, pues, este intestino prácticamente ya es inútil, ya está inservible, está muerto, ya no hay, le damos pellizcos al intestino para provocar una onda de contracción y lamentablemente no hay respuesta. Tejido totalmente desvitalizado que habrá que quitar. Dependiendo de la extensión, le va a ir bien o mal al paciente. Aquí se ve zona rosada, limpia, brillante, que es que aquí no hay necrosis, pero aquí miren cómo queda la zona negra, desfacelada. Obviamente aquí ya hubo traslocación bacteriana, el paciente es séptico. Acuérdense que es un paciente gordito, con datos de ateroma, con hipertriglicemia, problemas de triglicéridos, problemas de colesterol, paciente mayor de 60 años, con comorbilidad, o sea, hay otras patologías agregadas, y el pronóstico es bastante grave. Le recordamos brevemente las series que dicen llegan hasta el 90%, 98, 99% de mortalidad. Es una patología bastante agresiva por la sepsis que esto condiciona. La que sigue. Bien, y ya para concluir, les invito a que lean la guía de práctica clínica. Ahí vienen otros datos también importantes que hacer. Priorizan la angiografía, pero también justifican una laparotomía exploradora. Bien, abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas, mientras nuestro compañero, el que me está llevando la presentación, ¿podría abrir la de apendicitis, por favor? Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Nada más recapitulando brevemente, isquemia intestinal tiene básicamente dos representantes, que es la aguda y la crónica. La aguda es un trombo o un émbolo que tapó la irrigación de alguna de las mesentéricas o una de sus ramas, provocando necrosis intestinal y que requieren, que da irritación abdominal y que van a requerir la paratomía. O la crónica, la otra versión, la crónica, le llaman también angina abdominal, esa se acompaña de citofobia o miedo a comer, que nos va a generar también datos de irritación, datos de mala nutrición, precisamente porque el paciente no quiere comer, tiene miedo a comer. Para recapitular esos dos datos importantes. La colitis isquémica, pues prácticamente nos está hablando de una trombosis de la mesentérica inferior. También el cuadro clínico es muy parecido a la aguda. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Doctor, buenos días. Bueno. Comentando, muchas gracias igual por darnos usted ese tema. La verdad sí era bastante complicado en la lectura. Un dato que me pareció muy interesante al momento de estar checando por ahí unas guías era de que mencionaban una triada, que era el dolor periumbilical tipo cólico, que iba a cesar de forma abrupta, acompañado de vómitos, diarrea y antecedentes de embolismo, como lo podía ser una fibrilación auricular, un tabaquismo o una insuficiencia cardíaca. Y mencionaban de que cuando esto nosotros lo encontrábamos con una leucocitosis de más de 15,000, podría ser casi patognomónico. Decían que tenía una sensibilidad de casi el 90%. Y que eso pues podría orientarnos en situaciones como por ejemplo como en las que estamos aquí nosotros, donde no tenemos los recursos para entrar y para poder hacer la angiotac o la resonancia. Es correcto. Hay una triada, se me olvidó comentarla por ahí, la triada que estás viendo. Efectivamente,
El cuadro se parece mucho o va a ingresar, de hecho, lo más seguro es que pienses de entrada que es un cuadro oclusivo intestinal. Pero el cuadro oclusivo intestinal, que ya en su momento vamos a platicar, yo creo que mañana, es de instalación un poco más lenta, 24, bueno, más de 8 horas sí se le lleva. En cambio, la isquemia aguda es de brusca, en 4 o 6 horas el paciente se ve muy deteriorado, muy grave, seco, anuria, oliguria, y eso pues prácticamente es un infarto. Lo que estamos hablando de la isquemia mesentérica es un cuadro de infarto mesentérico, con todo lo que y la palabra infarto nos habla de pérdida de la irrigación de la zona, infarto del miocardio, infarto mesentérico, infarto de la tibial, del tronco tibioperoneal, un infarto cerebral. Prácticamente aquí es muy parecido, nada más que aquí es en la zona intestinal, y dependiendo de la arteria que sea afectada, realmente es la mesentérica superior es la más afectada, pero también la inferior también. Ahora, dependiendo del trombo, donde se ha alojado, si se alojó en el tronco principal, pues toda la zona que irriga la mesentérica está afectada. Pero a lo mejor fue la cólica media, la cólica derecha, puede bajar la heliocólica, a lo mejor fue del otro lado la cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, o fue la rectal superior, o la sigmoidea. Alguna de esas ramas, bueno, a lo mejor el pronóstico es mejor, pero es patología que se agudiza mucho. Siempre tienen que tomar en cuenta las patologías que se parecen al cuadro. Una úlcera perforada, una úlcera gástrica duodenal o gástrica perforada, que también se instala muy rápido el cuadro, pero aquí hay que ver los antecedentes. Y una pancreatitis aguda grave. Ya veremos la clasificación de pancreatitis, es muy seguro que retomaremos o mencionaremos algo de isquemia. Entonces son cuadros muy graves, muy agudos. El paciente, la sobrevida de ese paciente es corta, es baja, en caso de la aguda. La crónica pues nos da tiempo todavía a revisar esa mesentérica, una angiografía, algunos estudios que tengamos que pedir por ahí. Es de instalación mucho más lenta, es una placa de ateroma, o se va formando, bueno, se va formando ahí alrededor de la pared del vaso y va disminuyendo la luz. Aquí lo grave es el infarto, o sea, la oclusión en forma aguda. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo tengo que hacerles una. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. En caso de, por ejemplo, detectarlo nosotros en primer nivel, ¿algún tratamiento anticoagulante o antitrombótico que podamos dar? Bien, esa es la pregunta que les iba yo a hacer. Ya llegó el paciente, están en urgencias o están allá en, sabe Dios, sal si puedes, o sabrá Dios dónde les toca. ¿Qué van a hacer ustedes de primera intención? Es la pregunta que les iba yo a hacer precisamente. ¿Qué van a hacer? Quiero que me digan qué es lo que van a hacer con este paciente. ¿Se van a quedar con él? ¿Van a agregarle antiagregante, plaquetario? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su primera intención? Su primera intervención. ¿Qué se les ocurre hacer? Leí el caso del uso de la heparina, ¿no? Ok. A ver, ¿alguna otra opinión? Podríamos usar... A ver, uno por uno. Bueno, la cuestión referirlo o irnos nosotros con el paciente, estar monitoreando que no llegue a tener algún dato de choque para tener que estar haciendo alguna reposición o cuestiones así. Y no sé si sea la palabra darle aspirina, pero no sé si eso puede agravar el cuadro, o sea, de que pensemos que es, pero igual no resulta, o sea, darle, no sé, aspirina o quizás pentoxifilina. Bien. Porque dudo que en la UMR tengamos heparina. O incluso en los hospitales a veces no hay. A ver, ¿alguna otra opinión por ahí? También había leído del uso de la profilaxis antibiótica para evitar la translocación bacteriana. A ver, en forma de orden, llega el paciente, que llegó
Llegó Lara Valdés al área de urgencias o los vio por ahí donde estén. Llega con distensión abdominal, llega con datos de sepsis, llega distendido, mal hidratado, con fases hipocráticas, orinando poquito. ¿Qué me van a hacer? Cuidado y me matan, ¿eh? Escucho opiniones. Bueno, pues primero tomaría exámenes de sangre, una biometría para demostrar cualquier patología o infección, una radiografía de abdomen, un rayos X de abdomen, para descartar alguna otra patología decente. Y también un ultrasonido Doppler si está disponible. Bueno. También sería rehidratar al paciente. Ok. ¿Qué más? Ya, pues ya si llegamos ya a piso de urgencias, pedir enzimas pancreáticas para descartar una pancreatitis y una química sanguínea para también ver cómo está el estado metabólico, porque nos puede decir dos cosas. Quizás que sea un paciente con hipertrigliceridemia, cuestiones así, que nos esté orientando hacia pancreatitis, pero si tiene hipercolesterolemia o que sea diabético, pensar que sea un evento de isquemia por el estado de procoagulación. Ok, bien. A ver, acuérdense que el paciente llega con simulando un cuadro oclusivo. Entonces llega también con vómito a veces. Básicamente aquí lo que predomina es el dolor y datos de irritación abdominal. Estamos hablando de la aguda. La crónica, lo veremos ahorita, lo comentaremos ahorita. La aguda, llega el paciente séptico, se ve séptico, llega mal. Lo primero que voy a manejar es, acuérdense siempre, la ABCDE, A, vía aérea permeable, ventilación, C, circulación. Llego un poco polimneico, llego séptico. La hidratación, lo primero que van a hacer es rehidratar al paciente. Primero que tenga la vía aérea permeable, que esté ventilando, sigue la C, vamos a hidratar al paciente. Acuérdense que estoy secuestrando volumen, voy a ver cuánto tengo de orina o cuándo voy a estar orinando, me van a estar cuantificando la orina. Arriba de 70 mililitros en hora, 1 mililitro por kilo de peso aproximadamente, mínimo, así muy apretado serían 35, 40 mililitros por hora para comenzar. Lo ideal es manejar una diuresis de 1 mililitro por kilo de peso por hora. Bien, luego que ya me están hidratando, me canalizaron con solución Harman, algún cristaloide para hidratar, inmediatamente después, obviamente pensando en un cuadro bacteriano, pero tengo que demostrarlo. Entonces me van a instalar tal vez una sonda nasogástrica. Vengo distendido, vengo con datos de irritación abdominal, la instalación de sonda nasogástrica. Lo que se pierda por la sonda hay que recuperarlo con solución Harman al 100%. Eso es importante. Si la sonda me la instalan y en ese momento dreno 500 mililitros de secreción gástrica, me van a instalar mediante carga rápida 500 mililitros de solución Harman para hidratarme, para apoyar el cuadro de hidratación, más aparte mis cargas inmediatas que me están dando. Ya una vez que me tienen ahí con la sonda canalizado, incluso hasta con sonda Foley, entonces sí ya vienen los procedimientos de apoyo diagnóstico, inclusive cuando me canalizaron me están tomando muestras. Lo básico, biometría hemática, química sanguínea, como ustedes dijeron, TP-TPT, es un paciente que es candidato a cirugía, grupo RH, pruebas cruzadas, pues candidato a cirugía, todo el protocolo prequirúrgico, porque llego con datos de irritación abdominal. Entonces el paciente, inmediatamente también tengo que pedir, acuérdense que tengo que descartar una pancreatitis, entonces aguda grave, ¿qué le pediría? Lipasa y amilasa. Y por supuesto los electrolitos séricos. Vengo todo deshidratado, pues tengo que ver cómo están mis electrolitos. Algunos sugieren también las transaminasas como apoyo para diagnósticos, también son muy útiles, que me podrían apoyar para datos de isquemia. Tengo que descartar también, a lo mejor Lara Valdés tenía un síndrome de ulceroso péptico y no se cuidó.
o no lo trató, le valió sombrilla, y se le perforó un asa. Entonces, ¿qué le pediría? Una TL de tórax, y aprovecho para tomar la placa de abdomen. TL de tórax buscando aire subdiafragmático, y la placa de abdomen, aunque es muy inespecífica, me va a apoyar descartando ahí cuadro oclusivo, o me va a dar datos. Si a lo mejor es un cuadro obstruido, voy a ver las imágenes de escalera, voy a ver las imágenes de doble riel, niveles hidroaéreos, si está datos que me sugieran cuadro oclusivo. A lo mejor es un volvulus y tengo el signo de grano de café, en fin, para descartar otras patologías. Acuérdense que también tengo muy disminuida la peristalsis, o prácticamente no tengo peristalsis. Entonces es dato de irritación abdominal. Si tengo el angiólogo, puedo hacer una angiografía, entre más pronto, mejor, que acuérdense que es el gol estándar. Estoy pensando en una trombosis mesentérica, o sea, una isquemia, un infarto, la colección del catéter, y me permitirá meter algún anticoagulante, inclusive ahí local. El uso de antibióticos es muy útil, principalmente si ya tengo leucocitosis, marca algunos estándares por ahí, arriba de 15,000, arriba de 20,000. Células, pues prácticamente es uso de antibióticos, algún analgésico. Aquí lo importante es la hidratación de primera intención. Bien hidratado, que el paciente esté orinando, antibióticos, tal vez un analgésico, y tomar la decisión quirúrgica a la brevedad posible. Si es que no tengo angiólogo, pues o no puedo hacer la tomografía o pedirle una tomografía, ya vimos criterios para la tomografía, datos, y si no, pues decide pues la resolución quirúrgica y ver, y ya dependiendo de lo que encontremos. Entonces, respuesta, hidratación, bueno, todo el protocolo de estudio, porque acuérdense que tengo que descartar patologías, tengo que descartar una úlcera gástrica perforada o duodenal perforada, y tengo que descartar una pancreatitis aguda grave. Entonces, todos estos datos es un poquito complejo, pero ustedes cuando vean al paciente de primera intención, hidratación, es lo más importante. Al menos ahí en la unidad médico rural donde va a llegarles el paciente, pero pues ahí no pueden descartar si es un trombo, es un infarto, si es una pancreatitis o si es una úlcera. Son los que se parecen, pueden ser otras patologías, pero son los que se parecen. Entonces ahí yo no recomendaría todavía el uso de anticoagulantes hasta que tengan ustedes ya establecido el diagnóstico o con una alta posibilidad de que sea trombo. Entonces eso ya el anticoagulante lo utilizaría básicamente para la atención hospitalaria, ya con el diagnóstico establecido o con un alto índice de sospecha. El uso del ácido acetilsalicílico, ese estaría recomendado como profiláctico en pacientes con isquemia crónica. De hecho, es parte de los 100 miligramos diarios que debe tomarse el paciente sospechoso de formador de trombos o formador de arritmias o cardiopatías o con insuficiencia vascular periférica, como mecanismo de aspirina prote que se toman todos los viejitos una diaria, que también tiene sus efectos secundarios, pero les ayuda como factor anticoagulante. Entonces, en este caso, en aguda, no está indicado el ácido salicílico, más bien estaría para la crónica. Establecer su protocolo. Si les toca ya en la unidad médico rural, donde solamente pasó Dios una vez, lo que lo trasladan al hospital, que ustedes no se pueden quedar con ese tipo de pacientes, lo deben de trasladar, enviar, referir al hospital, pues ya se pasaron básicamente 1 o 2 horas o más. Y acuérdense que el paciente, las horas que estuvo en su casa, las horas que tomó de decisión para ir con ustedes en lo que hacen la papelería, por muy rápido se van a echar 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas, o inclusive más, lo trasladan al hospital, el paciente llega todo séptico. Por favor, en ese traslado, en lo que ustedes han manejado, mínimo manejen la hidratación, mínimo, y pueden ya manejar, si hay datos de irritación abdominal, pues ya saben que hay datos de sepsis o infección, el uso de antibióticos estará indicado. Por ahí manejan también o recomiendan el uso de corticosteroides. Los corticosteroides, pues es un arma de doble filo, dependiendo la gravedad o el caso particular del paciente. En lo personal, no lo recomendaría de primera intención.
es que es un cuadro de shock. Acuérdense que el shock séptico ya tiene ciertos criterios terapéuticos bien establecidos y algunos autores descartan el uso de corticosteroides. Otros, en cambio, lo apoyan. Pero ya es cuestión de profundizar más en el manejo del shock séptico. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien. En cambio, la isquemia crónica, o la angina, esa se va instalando poco a poco, como una especie de angina. El dato principal es el miedo, la citofobia, el miedo a comer. Comes, te da dolor, el paciente desencadena miedo a comer, cada vez que come algo le da dolor, come, da dolor, come, da dolor, y va a generar un círculo vicioso. No come, pierde peso, no hay aporte nutricional y empieza a ir generando cuadros de desnutrición, de compromiso del tejido, síndrome diarreico, más desnutrición, y en fin. Entonces ahí me daría tiempo de establecer si hay una estenosis o hay disminución de la luz de las mesentéricas. Ahí podría utilizar una geografía, un Doppler. Me da tiempo, tengo más tiempo de establecer. Principalmente si es una anciana, gordita, con síndrome metabólico o con problemas de hipertriglicemia o de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, doctor, gracias. Okay. No, doctor. Ok, miren, no me he dado cuenta, ya son 9:50 prácticamente. Yo creo que vamos a tener pendiente apendicitis para mañana. ¿Alguien pudiera presentar el tema de mañana de enfermedad diverticular? Y alguien que vaya preparando el tema de enfermedad polipoide intestinal. ¿Quién dice yo? Uno sería enfermedad diverticular. Y la otra sería enfermedad diverticular del intestino. ¿Quién dice yo? Yo, doctor, yo lo preparo. Ok. ¿Tú darías cuál? Enfermedad diverticular. Perfecto. Ahí enfermedad diverticular vas a ver la complicada y nada complicada, cuadro clínico y las complicaciones que puede tener. ¿Cómo hace su debut a veces enfermedad? Puede hacer su debut mediante abdomen agudo, sangrado tubo digestivo, estenosis, fístulas, que es una de las más frecuentes, o cáncer a largo plazo. Por ahí vas a encontrar también una clasificación para que me aprendes. Bien. ¿Y quién prepara el tema de enfermedad polipoide intestinal? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? O aquí lo tomo, los que tengo aquí en la pantalla. Yo lo doy, doctor. ¿Quién? César Alor. ¿Eh? César Alor. Ah, ok. No has dado ningún tema, ¿verdad? No, doctor. Ok, sale pues. Ah, ya te vi. Ok, enfermedad diverticular, enfermedad polipoide, lo vamos a ver como un común denominador de otras patologías, de varios síndromes. Primero, que es la enfermedad polipoide, tipos de pólipos, los que tienen mayor riesgo de cáncer, y los síndromes que involucra a este común denominador. Gardner, no tienes que explicar los síndromes en sí, porque son varios, pero sí podría hacer una presentación, un cuadro, donde nos compares el síndrome, Turco, Gardner, Coy-Canadá, Pellewet, y otros que aparecen por ahí, el cuadro clínico general y la característica que comparten con la enfermedad polipoide, qué tipo de pólipo es el más frecuente y cuál es el gen o el que está afectando o que tiene relación con la enfermedad polipoide. Nosotros lo vamos a ver como un común denominador del tubo digestivo, pero el común denominador de varias patologías, de varios síndromes, algunos de los que te mencioné,
para que al final nos presentes un cuadro general, un resumen general de todas esas patologías, características de estos síndrome, cuáles son, cuadro clínico muy general, un apartado, tipo de pólipo que comparten en la enfermedad polipoide y el gen que lo está condicionando. Es una manera de resumen. No es una patología muy difícil de entender, pero sí, el común denominador, de hecho así lo vamos a ver. Bien, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, se me fue las 2 horas, ni las sentí ahorita, y yo empiezo abriendo apendicitis, mañana, y ya luego continuamos con los otros dos. ¿Me iban a hacer una pregunta? Sí, doctor, ya no se va a ver síndrome de intestino irritable. Sí, eso lo preparo yo. Eso lo voy a dar. Sí, ¿o lo quiere dar usted? No, nada más preguntaba. Bueno, yo preparo síndrome de intestino irritable. Eso lo vamos a ver ya casi al final. Sí. Yo quisiera dar síndrome de intestino irritable si usted gusta. Mande. Yo quisiera dar síndrome de intestino irritable. Adelante, entonces, te lo dejamos. Sí, del síndrome de intestino irritable, que es, obviamente ahorita ya no es un diagnóstico de exclusión, manejamos los criterios de Roma 4, el cuadro clínico puede ser de predominio diarreico, de estreñimiento, constipación o mixto. ¿Y cuál es actualmente, bueno, las teorías que se tienen de síndrome de intestino irritable? Que también comparte o puede ser el preámbulo de otras patologías. Si es de otras patologías, bueno, ahí te recomendaré también que descartaras cuáles son los signos de alarma, cuáles son los datos de alarma en síndrome de intestino irritable para que nos apoye el diagnóstico de otras patologías. Bien. Vale, pues entonces ya tengo los temas. Gracias. Empiezo mañana con apendicitis y ya luego seguiríamos con enfermedad diverticular, luego con enfermedad polipoide y rematamos con síndrome de intestino irritable. Gracias. Bien. Ándale, pues, nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.